Eh, 2 en punto, si ustedes ven sus máquinas, están sincronizadas, las 2 en punto. Solo con un par de recomendaciones, chicos. La clase siempre la vamos a empezar a las 2 en puntos. Entonces sucede algo. Si ustedes desde la 1 abren las sesiones, si ustedes desde la 1, esto va para los que entraron a la 1:15, no sé a qué horas entraron, siempre vamos a empezar a las 2 de la tarde en punto, ¿sí? Tal vez 2:05 cuanto muy temprano, ¿verdad? Porque pues yo también soy ama de casa, estudio, tengo otras actividades, entonces no puedo comenzar antes, sino por mí empezaría desde las 10 de la mañana. Entonces, ustedes ya están ingresados, si no es el 100%, yo creo que la mayoría ya está dentro de los salones. Entonces, no hay problema. Si ustedes no entran en la primera pantalla, pues entran en la segunda, ¿sí? Entonces, no hay por qué correr a entrar a la 1 o qué pasa ahí, porque si no, les voy a contar qué sucede. Si ustedes abren la sesión a las 12:30 a la 1, ya no me dejan entrar ni a mí ni al auxiliar. Entonces, como les expliqué el primer día, esta es una reunión donde cuando ve que ya está lleno, aunque yo sea el host, aunque yo sea la anfitriona, me dice, mire, ya está lleno. Entonces yo digo, mire, yo soy la anfitriona, por favor, necesito entrar. Entonces lo que hace es, por favor, uno debe salirse para que entre el host. Entonces es lo que les escribo en WhatsApp. Entonces no hay necesidad, vamos a hacer una cosa. Yo voy a conectarme a las 2:15 junto con Ana y ustedes van a ir ingresando después de esa hora, por ejemplo, a las 2:10. Si ya está lleno, que es lo más probable, ustedes van a entrar al 104, porque son 2 computadoras, entonces van a ver lo mismo. Yo las dirijo desde acá, porque incluso ahorita me dice Ana, ya no pude entrar, entonces si ustedes ahorita no tienen formulario de asistencia, no tienen todo eso, es porque ya no dieron acceso ni a Ana ni a mí, ¿de acuerdo? Entonces, se pueden conectar a las 2:10 sin ningún problema. O sea, aquí incluso si están entrando con otro dispositivo, con otro correo más bien que no sea el que ustedes dieron, no hay problema, yo igual los dejo ingresar. Entonces, ahora le voy a pedir aquí a Ana, que ya está en el 104, que algún compañero, por medio de WhatsApp tal vez, compartamos la asistencia para el otro salón, porque como no permitieron que entrara Ana ni yo, pues entonces Ana ahorita ya está en el 104, en la otra sala. Entonces, no abran la sesión ni a la 1, a la 1:30, porque yo la puedo abrir hasta las 2:15, ¿oí? Entonces, a partir de a las 2:10 ya pueden ustedes ingresar, porque si no siempre vamos a perder tiempo explicando esto, o escribiendo ahí en el WhatsApp de, por favor, alguien sálgase para pasarse a la otra sesión. Lo mismo vemos, lo mismo, ¿sí? ¿Estamos claros ahí, jóvenes? Para que sea esta la última vez que suceda eso. Licenciada. ¿Entendido, licenciada? Bueno, entonces yo entro, Ana y yo entramos a las 2:15 y luego ustedes ya entran a las -10, porque luego aquí están pidiendo links de enlaces de WhatsApp y todo eso, y si nuestro auxiliar no está acá, entonces yo lo puedo hacer, pero nos vamos a quedando atrasados en las clases, ¿sí? En el contenido, más que todo en el contenido. Entonces, dicho esto, vamos a hacer una recapitulación. Mi forma de dar la clase es que yo hago una recapitulación de la clase anterior y luego ya vamos directamente a lo que nos corresponde el día de hoy. En la noche, espero yo, Dios, si no me recuerda, por favor, de mandar las 2 presentaciones, ¿sí? Entonces vamos directamente. Entonces me tienen paciencia porque abro una y abro la otra. Presentación. Y luego solo Ana me dice si ya podemos ver la presentación. ¿Dónde está usted, Ana? Aún no, licenciada. ¿Ahora? No. Ah, bueno.
Ok, pequeño paso por acá. Ahora sí tendría que estar. Ahora sí, licenciada. Muy bien. Ok, entonces, pues si quieren verlo de esa manera, el único inconveniente es que en la otra sala pues estoy dando acceso de admisión, pero por eso les digo yo, a partir de las 2 menos 10, después vamos a poner reglas de que después de las 2 y 10, pues que ya no dejamos entrar a alguien, sino cada 10 minutos, ¿verdad? Ok, entonces, dicho esto, aquí en el salón donde estoy en el 103, me dice alguno de los participantes si no hay algún inconveniente con la presentación, ¿se puede ver? El nombre en el registro del tiempo y esto llegamos, gracias, esto llegamos hasta la número 7 con ustedes o pasamos hasta la 8. Ah, en la 7, muy bien. Ok, entonces ahorita son las 2 y 5, ahorita ya no dejamos entrar hasta dentro de unos 5 minutos, ¿verdad? O 10. Entonces, si no nos vamos a ir atrasando. Entonces, habíamos visto en forma general sobre la cosmología, la geología, vimos también el calendario geológico, lo vimos perfectamente y dijimos, bueno. Disculpe la interrupción. Fíjese que no veo la presentación, al menos aquí en mi caso no logro verla. ¿Y los demás? Sí, licenciada. Yo sí la Sí, licenciada. Es cuestión de su internet, compañera. Es cuestión de su internet, ahí Ok, chequee ahí su gracias. cámara, ve ahí todos sus dispositivos, porque ahí sí ya no le puedo ayudar. Entonces, Ok, gracias. vimos el calendario geológico, vimos las eras, ¿y cuál dijimos que era la más importante? La era cenozoica. Exacto, la era cenozoica. Ajá. ¿Por qué dijimos que la más importante era la era cenozoica? A ver. Porque empieza a aparecer Se le el hombre. comienza el hombre. Porque surge el hombre, porque ahí surge el hombre. Y dijimos que había una diferencia entre surge y desarrolla, ¿verdad? Entonces, vamos a preguntar. Ana, ¿usted me menciona ahí a alguien del listado, por favor? 2 personas. Y entonces, depende de dónde están ubicadas, pues ahí me van a contestar, ¿verdad? Porque yo les he explicado que cuando tengo toda la pantalla, pues, podemos hacer una cosita por acá para tener acceso a todo. Vamos a ver. Me puede contestar en la pantalla donde está Ana, Josué Jafet. ¿Por qué es importante la era cenozoica, Jafet? Sí, muy buenas tardes, licenciada. Uh-huh. La era cenozoica es importante porque es cuando surge el ser humano y se desarrolla. Exacto, surge y se desarrolla. Y entonces, ¿en qué periodo dijimos que surge, Jafet? Surge en el periodo terciario. Ajá. ¿Y su periodo? Surge en el Pleistoceno inferior. Pleistoceno. Entonces, surge en el terciario, a finales del terciario. Si no saben el periodo, pues solo dicen ustedes a finales del terciario, ¿sí? Pleistoceno inferior. Pero en el Pleistoceno superior tiene auge, o sea, su desarrollo es en el Pleistoceno superior. Entonces, ojo ahí con las preguntas, ¿verdad? Si dice surge, si dice se desarrolla. Ok, vamos entonces con otra diapositiva y otra preguntita. Ahora dijimos, hablamos de 2 métodos, paleontológico, comparativo, hablamos de la eugenética, hablamos de el árbol genealógico del hombre, quiere decir los antecesores. ¿Cómo dijimos que se llaman esas especies
esas especies de los antecesores del hombre. De acuerdo a ese árbol genealógico, ¿cómo se llaman entonces? ¿Homónidos? ¿Cómo? ¿Homónidos? Homínidos. Aquí está, Homínidos. mire compañera, en la presentación, homínidos. Ok, entonces estos homínidos están en especies. Aquí en el grupo de Ana, vamos a decir, en el grupo de Ana ya me dijeron uno, el Homo sapiens. ¿Qué otras especies? El Homo erectus, que es el hombre erguido. El Australopithecus, muy bien. Aquí en donde está hay más compañeros, más participación, por favor. El Homo habilis. Pithecanthropus. Y eso es que tengo aquí la diapositiva. Miren, yo hubiera hecho Australopithecus, Homo habilis, Erectus, Neandertal. Ok. Muy bien. Y entonces dijimos que cómo se llaman todos estos antecesores antes del Australopithecus, todas las especies anteriores, ¿cómo se llaman? Primates. Primates o póngidos, ¿verdad? Póngidos. Entonces, de acuerdo a Charles Darwin, nos habla entonces de la teoría de evolución de las especies. Entonces, el día de ayer, pues ya no podemos ver el otro video por cuestiones de tiempo, ¿verdad? 5 preguntas acerca de la teoría de Charles Darwin, pero aquí nos compartió Ana el link en las 2 sesiones y entonces también creo que en WhatsApp, si no estoy mal, entonces ahí había que verlos, ¿verdad? Entonces, se dice que el hombre entonces proviene, pero no de cualquier mono, sino de el gorila, chimpancé y orangután. Para nada venimos entonces del mono aullador, ni del mono cola larga o de otros monos, sino son estos póngidos que son gorila, chimpancé, orangután. Y entonces hay tres aspectos importantes que nos habla acá y dejarles claro que evolución y hominización es distinto. En la humanización ya nos habla Federico Engels. Teoría de las especies, teoría de la evolución, Charles Darwin. Pero luego dice Federico Engels, entonces no fue solo una evolución física, no fueron solo leyes biológicas, sino también las sociohistóricas. Y entonces Federico Engels dice, esta hominización tuvo su alcance o se dio gracias a algo bien importante. ¿Cómo se llama esa palabrita? ¿Cómo se llama esa actividad que nos habla Federico Engels, que a eso se debe el cum de la hominización del hombre? La lucha de contrarios. No, otra. El trabajo, eso mero. Entonces, veamos aquí, dice, Federico Engels afirma que su hominización, está hablando del hombre, ¿verdad? Se efectúa al pasar de la vida en sociedad, basada en el trabajo, que o sea, el trabajo da inicio a su desarrollo y que no está sometido, aquí diríamos únicamente, ¿verdad? No está sometido solo a leyes biológicas, sino sociohistóricas. Entonces, a partir del Homo sapiens dijimos que ya no había desarrollo biológico. Y entonces yo les hice una pregunta, ¿ustedes creen que aún hay desarrollo biológico? Y empezaron a decir que el meñique ya no sirve, que las muelas cordales, que ¿cómo me dijeron? El páncreas. Entonces yo investigué un poquito aquí en unos libros de fisiología con mi doctora particular y me dijo que el páncreas sirve para filtrar la grasa. Entonces, todo nuestro cuerpo es perfecto. Entonces, todos nuestros órganos son necesarios. Todos nuestros órganos tienen una función. Imagínense ahorita ustedes solo con uno lo voy a poder hacer. Aquí con el 104. A ver, los que puedan activar su cámara, enséñenme su mano sin el meñique. Los que puedan con la cámara. Ajá, imagínense, aquí voy a activar yo mi cámara también, exacto. Así seríamos, miren. ¿A alguien le gustaría no tener su meñique? Porque dijo un compañero, dicen que ya no sirve ni el meñique, ni el páncreas, ni no sé qué tanta cosa. Imagínense, ¿a alguien le gustaría estar sin su meñique? Ahí, Brittany, Mariana. Mariana, ¿a usted le gustaría no tener el meñique?
Aquí estoy yo con mi cámara. No, Ya. porque yo digo que sí funciona, que sí Exacto. tiene una función. Todos aquí, ahorita, y aquí activaron su cámara, algunos, otros no. Imagínense ustedes, hasta lo tengo que agarrar aquí, miren. Tengo que agarrar porque solito no deja el meñique. Entonces, ¿verdad que sí tiene su función? Y si nosotros entramos a la fisiología y a la biología y nos decimos qué función, gracias compañeritos, ¿qué función tiene el meñique? Ahí vamos a encontrar un montón de funciones. Entonces, todos nuestros órganos tienen alguna función. Tal vez las cordales, ahí sí estoy un poco de acuerdo con ustedes que no sirven, dicen los dentistas, porque más bien nos estorban y hay que sacarlas. Pero, entonces, ahí tal vez estoy de acuerdo que parte de la evolución ya los millennials, si alguien nace del 2000 en adelante, pues ya no trae cordales y tampoco es para todos. Entonces, a eso se refería Charles Darwin cuando habla de la selección natural. Entonces, y aquí podríamos empezar a hacer un formulario de Google y cualquiera y decir de los 148 quiénes son millennials o quiénes no tienen las cordales, y yo les aseguro que algunos sí las tienen y algunos no. Entonces, la selección natural, pues es pues cuestiones genéticas, no las eligen ustedes, no las elegimos nosotros. Obviamente nosotros vamos copiando toda esa genética para mi generación, para la de mis hijos, y sí tendría, de alguna manera, tal vez se va a dar una evolución de que ya no vamos a tener algo o que vamos a tener algo más para aceptar el cambio climático, pero esta evolución de las especies tarda miles de años. Y nosotros, el que dura más en esta vida, ¿cuántos años creen ustedes que es el promedio de vida de un guatemalteco? 65 años. 65 años. 70, 75, 80, ¿sí? Entonces, varía entre hombres y mujeres, ¿verdad? Y obviamente es el promedio, pero no está escrito en ningún lado. Mire, todos los que estamos en esta sesión vamos a llegar a 75 o más. Hay un montón de condiciones exógenas, hay un montón de condiciones que no dependen de nosotros. La delincuencia, por ejemplo. ¿Y qué tal si yo iba a vivir 80 y tanto asesinato, especialmente de mujeres que hay? ¿O qué tal si yo no tomo mis precauciones y voy conduciendo con unos tragos o algo y me accidento? Entonces ahí va a decir, bueno, pues eso ya es accidental. Pero si me mata a alguien, es también accidental. Y con las enfermedades, ¿dónde dejamos las enfermedades nuevas? ¿Cuánta gente que iba a llegar a 75 llegó a 40, 50, 60? Entonces, eso lo menciono porque la evolución, para que se dé un cambio así realmente, imagínense hasta en el 2000, si hablamos del 2000 para atrás, hasta en el 2090 y algo, que ya los niños ya no traen las cordales, imagínense, si es que algunos no los traen. Entonces, habríamos que ver nuestros hijos, nuestros nietos o tataranietos que traen de más o que traen de menos, pero según la teoría de Charles Darwin, nosotros venimos entonces, y aquí está, lo voy a marcar por acá, la evolución de las especies, que el hombre es producto del desarrollo gradual del mundo animal. Entonces, ese desarrollo gradual van por miles de años, ¿sí? Entonces, regreso a esta foto, o esta imagen donde ustedes ven el australopiteco, 7,000 años, Homo habilis, 3,000, ¿hace cuánto quiere decir esto? Es hora de darle acceso a alguien, permítanme, denme un segundo. Denme un segundo, vamos a darle a admitir aquí a Rosario, solo porque la toca. No, mentira. Muy bien. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó? Entonces, miles de años, no es este cambio. Sí, de aquí a 100 años los niños van a traer esto, o de aquí a 100 años los niños no traerán esto. No, o sea, no sabemos con exactitud cuánto tiempo que pasar. Y si se va, y tampoco es uno puede predecir y decir dentro de 1000 años tal cosa. Se pueden predecir las cosas del cosmos,
¿Por qué? Porque son eventos repetidos. Se puede decir, por ejemplo, cuando estaba la estrella de Belén, decía, pero en realidad era la unión de un planeta y una estrella, o de dos estrellas. Eso sí nos pueden decir, mire, será dentro de 800 años, o será dentro de 80, dentro de 100, 800, eso sí se puede predecir, pero de lo del hombre, su evolución, pues ya no está Charles Darwin, él murió en 1892, entonces ya no hay cómo, o sea, él terminó, y luego Wallace, que era otro biólogo naturista, continuó con esto, y hay muchos biólogos y paleontología y todas otras ciencias que siguen investigando esto, pero todavía nada así nuevo, pues tan extraordinario. Entonces vimos que lo más importante, dijimos aquí, las 3 etapas, entonces, donde decíamos las leyes fundamentales son biológicas, en la segunda biológicas y sociohistóricas, y en la tercera sociohistóricas. Entonces, el representante, el Australopithecus, Pithecanthropo y Homo sapiens. Entonces, mucho cuidado para cómo se llaman estos homínidos, antropomorfos o antropoides. Nos quedamos entonces en la triada homínida y dijimos, el proceso de hominización, entonces, es ese proceso de transformación del hombre, de seres inferiores, llamados antropomorfos. Entonces, no entonces la evolución. La evolución es de animales, vegetales, incluye al hombre. Ya la hominización, entonces, ya tiene que ver con lo social. Y más adelante, en la siguiente clase, vamos a ver otro proceso. Son 3 procesos. Bueno, son un montón. La hominización, la evolución, la hominización y la asimilación de la cultura, que algunos teóricos le llaman humanización. Pero nosotros en el curso le llamamos asimilación de la cultura. Entonces, primero dice los 3 pasos o los 3 elementos para la humanización, entonces es caminar erecto. Entonces, aquí hay un montón de cambios físicos, de caminar agachado a caminar erguido o erecto. Entonces, hay transformación de la columna, los órganos del cerebro, muy importante porque dentro de esos órganos del cerebro, entonces, ahí se van a dar ciertas neoformaciones, que más adelante vamos a ver entonces que esto va de la mano con el desarrollo del cerebro. Esto también de alguna manera dio lugar al lenguaje posiblemente. Luego liberación de las manos, dijimos que lo más importante de la liberación de las manos significa manos libres, pero no dijimos que no libre de, sí, me libero del meñique, me libero del estrés, no, sino significa manos libres, manos que ya pueden hacer herramientas, que era lo más importante, el hacer herramientas, porque entonces, imagínense, cuando nosotros tenemos que hacer una tarea, ¿qué hacemos? Pensamos. Entonces, aquí todo va de la mano. Entonces, cuando nosotros ya podemos hacer herramientas, pues en aquel tiempo estamos hablando de primero rústicas y luego las más sofisticadas, pues pensamos. Entonces aquí el desarrollo del cerebro o cefalización, entonces cuando ya ha crecido lo suficientemente la caja craneana, entonces ya nosotros dijimos que tenemos la capacidad al 100% o por lo menos al 99% de hacer cualquier cosa, invento, creación, arte, etcétera. Y depende de nosotros, dijimos también, cuánto vamos a utilizar el cerebro. Entonces, dice, el primer paso decisivo, entonces, fue el caminar erecto. Implicó cambios físicos en el esqueleto, como les decía, de la columna vertebral, el cráneo, los huesos y otros. El segundo paso, el desarrollo de la mano o liberación de las manos. Primero, como instrumento natural del trabajo, pues con ya no era solo para agarrar los alimentos, sino también para manipularlos y para hacer algunas herramientas naturales. Y el tercer paso, el más importante, creo yo, es la cefalización. Y con la cefalización surge el pensamiento y el lenguaje. Y pilas aquí entonces, porque a partir de la página 30 a la 40 nos habla del
del pensamiento del lenguaje y su importancia en las guías. Cuando nosotros terminamos esta clase, ustedes ya tienen que ser capaces de hacer la guía 1 y 2. Y vamos a dejar unos 5 minutos o 10 minutos para compartir las guías o para preguntas de las guías más bien. La función del trabajo en la formación del hombre. Entonces, ¿cuál es la importancia? La importancia del trabajo en el hombre es que el hombre se elevó, dice, sobre el mundo animal. Esa elevación, ¿qué es? Es que logró someter las fuerzas naturales y desarrollar la cultura, que vamos a llamarla más adelante la asimilación, gracias al trabajo. Y entonces, con el dominio de la naturaleza, el hombre va a desarrollar el pensamiento y el lenguaje. Hoy nos estaban compartiendo en el chat de profesores un artículo, un compañero de que decía, ¿hace cuántos años surge el lenguaje? ¿Sí? ¿Hace cuántos años surge el lenguaje? El lenguaje y el pensamiento, dice, no son idénticos. Van de la mano, son duales, pero no son iguales. ¿Qué quiero decir esto? Que van de la mano porque lo que usted piensa, eso, ¿cómo va a expresar lo que piensa? Pues a través del lenguaje. A través del lenguaje nosotros expresamos lo que pensamos. Y si nosotros no tenemos por algún defecto físico o por alguna circunstancia, nosotros no podemos hablar, pues utilizamos otra clase de lenguaje. ¿Cómo qué clase de lenguaje creen ustedes que utilizamos? La escritura, muy bien. ¿Cuál otro? El de señas. De las manos, lenguaje De las manos. es corporal. Corporal, muy bien. ¿Cuál otro? El verbal, ¿no? El verbal es el lenguaje hablado. Entonces, la pregunta era ¿qué otra forma usamos de lenguaje si no podemos hablar? Gestos. De gestos, muy bien. De gestos, escritura. Por señas. De señas, muy bien. Visual. Facial, muy bien. Visual. De hecho, el facial y el visual dicen que fue el que motivó hace 600,000 años, unos miles antes, unos después. Estamos hablando del Australopithecus o más adelante posiblemente del Homo habilis, cuando ese contacto visual y ese contacto visual y ese movimiento de las manos dio lugar al lenguaje. Pero en realidad lo físico que dio lugar al lenguaje fue ¿cómo se llama? Las cuerdas vocales, cuando se fueron articulando, cuando se fueron de alguna manera articulando para generar las palabras, ¿verdad? Y entonces tampoco estamos hablando acá de lo que se dio después, la gramática, esa es otra cosa, sino estamos hablando de cuando el ser humano hace unos miles de años ya tuvo esa facultad de hablar. No importa cuál era el lenguaje en aquel entonces, que obviamente no era ninguno de lo que nosotros conocemos ahora, ni español, ni inglés, ni alemán. O sea, no sabemos exactamente cuál era el más antiguo, porque el artículo que les digo que se está dando lugar en Cartagena, explicaban los especialistas en lenguaje que no se sabía con exactitud, digamos, ellos mencionaban los más antiguos, por ejemplo, el latín y otros, decían, ni siquiera eran estos, porque estamos hablando de miles de años. Entonces, no hay como, imagínense, ahora todo lo podemos documentar en una foto, en un video. También se puede transgredir eso porque hay falsificación de fotos y video y todo, pero si es de una buena fuente, nosotros podemos a través de un video, podemos grabar todo, podemos documentar con una foto y todo, pero antes no existían estos medios, estas herramientas, y entonces se puede medir cuánto tiempo tenía el cerebro a través de la paleontología y todo eso, pero en qué momento se dio el lenguaje, pues todavía hay estudios y todavía hay eslabones que terminar. Y luego dice entonces, este pensamiento y lenguaje, los dos forman una dualidad, son dos.
Eso entonces dice genera la capacidad, algunas capacidades y habilidades, como cuáles, crear, innovar, y todo esto de crear, innovar, arte, ciencia, conocimiento es lo que se llama cultura espiritual. Entonces, aquí vamos a ver que hay dos clases de cultura, cultura material y cultura espiritual. Si la cultura espiritual es crear, innovar, es la ciencia, el conocimiento, las ideas, ¿cuál será la cultura material? El hombre. ¿Qué más? Las creaciones que él hace. ¿Cómo cuáles, Tus compañero? herramientas. Exacto, las Por herramientas. Artesanía. ejemplo, algún manuscrito. ¿Algún qué? Algún manuscrito o algo. Una escultura. Ok. Más que todo se refiere, la cultura material se refiere a todo lo que existe materialmente, ¿sí? Todo lo que no existe materialmente es cultura espiritual, como las creencias, como el conocimiento, como las ideas, pero todo cuanto existe, podemos decir que algunas cosas como crear e innovar dan lugar a algunas cosas materiales, porque decíamos que entonces con esta idea yo voy a hacer una casa, con esta innovación yo voy a crear una plataforma virtual, por ejemplo, Meet. Entonces con una idea, pero la idea en sí es cultura espiritual. Pero cuando nosotros ya ejecutamos eso, entonces eso ya se vuelve material. Cuando se refiere a cosas materiales, entonces, ¿qué es la cultura material? Todo lo materialmente existente creado por el hombre. Desde la universidad hasta la computadora que ustedes tienen, el celular, el libro, el cuaderno, lápiz, todo eso que es materia es la cultura material. Era hasta con sonidos y todo. Entonces, el pensamiento y el lenguaje dijimos entonces que forman una dualidad, pero no son iguales. Entonces, pregunto yo, ¿qué es el pensamiento? ¿Qué es el pensamiento, jóvenes? Es la expresión de ideas. Muy bien, las ideas, expresión de ideas. Y entonces, ¿qué dijimos que era el lenguaje? La forma de cómo expresamos las ideas, dice. Muy bien. La forma de cómo expresamos las ideas. Entonces, si se dan cuenta, y entonces nosotros decimos, ¿cómo vamos a expresar esas ideas? Pues a través del lenguaje. Y entonces ustedes mencionaron que hay muchas clases de lenguaje. Esta imagen se refiere al pensamiento. ¿Dónde surge el pensamiento? ¿En qué órganos se da el pensamiento? ¿Dónde te... Cerebro. Exacto, cerebro, que es ahí donde tenemos la conciencia, es ahí donde tenemos los órganos funcionales. Los órganos funcionales del cerebro es esta tuerca blanca que ustedes ven acá, por ahí están los órganos funcionales del cerebro, ¿sí? Que dice que se parecen a los otros, solo que estas son neoformaciones, ¿sí? Aparecidas en ese transcurso de evolución y hominización. Entonces, no es la cabeza, o sea, aquí voy a señalar esto. Esto es nuestra cabeza, ¿sí? Nuestra cabeza. Pero nuestro cerebro está acá arriba en un pedacito, cabal, ahí donde está la tuerquita blanca, en un pedacito acá. Y entonces, nena, algo le pasó aquí a esta otra compu hoy. Ana, ¿se puede ver la presentación? Sí, sí se mueve. Ah, pero algo pasó aquí que ya no me dejó mover, vamos a ver, no. Voy a acudir a mis agentes. No sé qué pasó, ¿no? En esta otra.
Dale stop. Ahí está, gracias. Vamos a ver. Ahí está. Gracias. Problemas técnicos en la pantalla 2, chicos, pero ya es solucionado. Entonces, les decía que el cerebro, entonces está esta parte de aquí arriba, que es donde tenemos todo donde tenemos esas neoformaciones que dan lugar al pensamiento, el lenguaje, las ideas, la conciencia, y es acá donde nosotros entonces nos nacen las ideas. ¿Para qué? Para crear, innovar, etcétera. Y el lenguaje, dijimos, hay muchas clases de lenguaje, pues aquí, por cuestiones de diapositiva, solo me copiaron 3. ¿Cómo se llaman estos dibujitos amarillos que a ustedes les gusta mucho usar en el celular? Los emojis. Los emojis. ¿Qué significa esto? Entonces, si aquí no escribieron ninguna palabra, ¿qué significa eso? Felicidad. Un abrazo, agradecimiento. Expresión. Pero está alegre, ¿verdad? Entonces es una expresión de agradecimiento, de me encanta, de te mando un abrazo, qué sé yo. A veces le mandan unos emojis que uno dice, que no sabe qué significa, ¿va? Pero es el lenguaje de este nuevo en el celular, que no se me viene ahorita el nombre. Luego aquí el que ustedes dijeron que es el lenguaje de señas, ¿verdad? El lenguaje de señas. Imagínense sin el meñique, que dijeron, es que el meñique no sirve para nada, ya en las futuras generaciones no traerán el meñique. Entonces imagínense cómo harían los del lenguaje de señas, cómo harían la I. Si la I es el meñique en el ojo, ¿verdad? Entonces, sí es importante el meñique. Entonces, en el lenguaje de señas se utiliza para los sordos. A veces decimos sordomudos, pero es para los sordos. Ellos pueden emitir algunas palabras, pero no con la capacidad que tenemos nosotros. Entonces, por eso utilizan, o a veces sí pueden hablar, pero no pueden escuchar. Entonces, para ellos es el lenguaje de señas. Luego, el lenguaje a través de símbolos como este. Si usted ve este signo, ¿qué le dice? Aunque no tenga, digamos que aquí dice alto, pero si no tuviera alto, sino solo tuviera, ¿qué significa? Precaución. Precaución, exacto. Peligro, deténgase, ¿verdad? Precaución, peligro, deténgase. Entonces, este es el lenguaje, es alto en símbolos de tránsito, ¿sí? Entonces, hay símbolos, hay signos, dibujos como los emojis, que no necesariamente entonces el lenguaje es de palabras. Entonces, muchas veces nuestros ancestros, creo yo que antes de tener un lenguaje articulado, pues también tenían su mecanismo de comunicarse. Su mecanismo de comunicarse posiblemente era no decir algunos gemidos y algunos gestos, porque con los gestos empieza entonces este lenguaje. Entonces, por ejemplo, vamos a activar la cámara otra vez para ver si funciona esto de los gestos. Sí le doy atención a Marlon. Por ejemplo, si yo digo, vamos a ver si es cierto o no. Si yo digo, vamos a darle ingreso a Marlon y ahorita. Vamos a ver si me logran ver, porque a esta hora, como hay mucha luz, a veces se ve y a veces no se ve mi cámara, se ve un poquito oscuro, pero ustedes me van diciendo solo con señas que estoy diciendo yo. Ustedes me dicen con sus palabras qué es. No. Nel, dice ahí Brian. ¿Y si yo digo así? No, yo no voy a hacer ninguna palabra. Ustedes me las van a ir diciendo.
Sí, Ok, Aprobó los sí. exámenes. Ok, excelente. Perfecto. Calidad. Ahora me van a ver un poco los gestos de la cara. Mal, Perdió el año. mal, no me gusta. mal. Perdió el año. Bravo. Aplauso. Bravo. Bravo. Ahora. Rápido. Rápido. Rápido, Deprisa. apúrate. ¿Ok? Entonces, posiblemente el lenguaje hace muchos años comienza entonces con ese movimiento de cabeza, con ese movimiento de manos, con ese lenguaje facial, y entonces también los monitos tenían los mismos ojos que nosotros, los simios tenían los mismos ojos que nosotros, tenían cabeza igual que nosotros, entonces seguramente le decían, ¿ya? Y ya decía que al muchachito, al simio, se lo echaba encima, cosas así. Entonces, de esos gestos, de esos movimientos, empieza entonces esto que nosotros le llamamos el lenguaje, esa capacidad entonces de expresarse a través de señas, a través de sonidos, y que ahora pues cada vez hay más sistemas, podríamos decir, más sistemas de cómo comunicarnos. Por ejemplo, cuando no había celular, si alguien nos decía qué es un emoji, nosotros nos quedamos, ¿ya? El pensamiento entonces es una idea. El pensamiento es una forma de pensar, entonces una creación de las ideas, ¿sí? El proceso de pensamiento entonces se da en el cerebro. Dijimos, esta me gustó y la elegí a propósito porque hay una tarea que ustedes dicen, que dice en el programa, que dice hacer una infografía. Entonces, una infografía es algo parecido a esto, donde ustedes les dan un tema y de ese tema es un ejemplo, ¿verdad? Hay muchas formas de hacer infografías. Entonces, en una hoja, o en las hojas que usted necesite, entonces les decimos nosotros, por ejemplo, hable de las ideas. Entonces, aquí dice usted, bueno, para mí la idea la voy a representar en una lámpara, así, cuando dice se me prendió el foco, de aquí viene eso. Ah, se me prendió el foco. Y entonces esto significa que está prendido. Y entonces nosotros decimos, sí, esta es una idea, son ideas de marketing, si usted se da cuenta, porque aquí dice, bueno, planear, está en inglés, marketing, strategy, estrategia, innovación, visión, creatividad, ¿sí? Creación de equipos, motivación, ¿sí? Éxito. Entonces, de aquí surge y aquí entonces las flechas nos van diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Un plan, dinero. Entonces, a través de nosotros de dibujos sencillos podemos ir dando la idea de lo que es marketing, dice, el crecimiento. Planeación, sí, planear cómo hacer crecer nuestro negocio o hacer crecer nuestro business. En este caso, los representan como con edificios que van creciendo, ¿sí? Trabajo en equipo, entonces dice, yo no voy a trabajar solo, sino voy a trabajar con muchas personas. Tener una visión, pues en este caso, como es enfocada a un negocio, entonces cómo crecer nuestras ganancias, nuestras utilidades. Y luego dice el éxito, entonces la brainstorm, entonces cómo voy a pensar yo para llegar a este éxito, entonces la solución, las ideas de todos. Este es un ejemplo de una infografía, entonces por ahí creo que decía la tarea, hacer una infografía de la filosofía. Entonces, ustedes de repente aquí escriben una cabecita y van dando sus ideas, pues aquí, esta es de la más sencilla, aquí usted le puede ir escribiendo más cositas, usted le puede ir poniendo unos textos, colores, y luego usted escanea su infografía y la manda. Entonces, ahora ya tienen una idea de que es una infografía, pero cuando ya veamos la tarea en sí, vamos Ana, ¿me recuerda, por favor, que vamos a compartir ya los links que le di de Classroom, porfa? Muy bien. Ahí me recuerda antes porque aquí pierdo yo la noción del tiempo. Entonces usted me dice son las 2:45, a las 3:10, porfa, vemos lo que es
la creación, el link, el vínculo para las aulas de Classroom. De acuerdo. El pensamiento y el lenguaje, dice. El trabajo como la fuerza impulsadora del desarrollo social, del pensamiento y el lenguaje. Estos títulos ustedes los van a ir encontrando en su, gracias, gracias, lo voy a poner de ejemplo, en su programa. Entonces, el trabajo como la fuerza impulsadora del desarrollo social, del pensamiento y del lenguaje. Entonces, esto fue lo que ya dijimos, el hombre transforma la naturaleza en función de sus necesidades de evolución y de humanización, diría yo. Entonces, el hombre transforma la naturaleza, ¿cómo? ¿Cómo la va transformando? A través de ese dominio. Entonces, la va transformando, la va dominando. ¿Y cómo la va dominando? Pues inventa objetos de acuerdo a sus necesidades de desarrollo, crea herramientas, máquinas complejas, y a eso le llamamos valores materiales o cultura material, lo que ya les había explicado. Entonces, todo lo que tiene que ver con herramientas, con máquinas, todo eso que el hombre ha creado, se llama valores o cultura material. Entonces dice, inventa objetos de acuerdo a sus necesidades de desarrollo. Entonces, ¿cómo qué herramientas creen ustedes que ha inventado el hombre? ¿A raíz de qué? O sea, ustedes me tienen que decir, inventó, por ejemplo, una silla con rodos, porque se cansaba mucho una silla estacionaria. Entonces, para los estudiantes, ese movimiento le ayuda en su postura, por ejemplo. Entonces, ¿qué ha inventado el hombre? ¿Alguien que quiera participar? El automóvil. El vehículo, Ajá, la rueda, vehículos. la computadora. El vehículo, pero me tienen que decir así como dijimos, el vehículo lo inventó porque esto y esto. Para Vamos a escuchar a Esdras primero y después aquí a la compañera. Dígame, Esdras. El teléfono surgió de la necesidad de que antes no se podían comunicar las personas solo por medio de cartas, o tendrían que ir así personalmente a decirles lo que les tenían que decir. Ajá, a través de cartas o telegramas, y si no personalmente, pero imagínese personalmente, si vivía uno en Petén y el otro en la zona 5. Ahí no se podría. No se podía. Por eso surgió el invento. Entonces, sí se podía a través de telegramas, compañero Esdras. Entonces, y no le estoy hablando hace 100 años, hace 50 años, entonces se comunicaban a través de cartas o telegramas. Entonces, la carta obviamente le tardaba como sus 3 días o 4 en llegar, pero el telegrama le llegaba, si lo ponía en la mañana, con suerte le llegaba en la noche. Entonces, pero ahora hasta está desapareciendo el sistema de correo en los lugares, porque ya nadie escribe, ya nadie manda telegramas. Entonces me imagino que donde sí existe todavía el correo, tiene muy poco uso. Y entonces cuando algo no le sirve al hombre, ¿qué le pasa? Desaparece, ¿ya? Entonces, ahí va la tecnología, la ciencia van de la mano. El hombre, la tecnología, la ciencia van de la mano. Si el hombre no le sirve, lo desecha. Entonces, en este caso, si, por ejemplo, los cines, miren, con la pandemia, si no se compone la situación y todo, imagínense, ya más de 1 año y medio, creo que ya no va a ser sostenible para los cines, a menos que cuando salgan, valga 10 la entrada y sean unas super películas, porque ahora uno desde su casa puede ver la película que uno quiere, la novela que uno quiere, y usted con la comida que usted quiere y gratis, ¿verdad? Solo le dice, mami, hazme unos nachos, o usted se prepara sus nachos, su agua, ¿y cuánto gasta? 10 quetzales, ¿verdad? Y los poporopos, ¿cuánto valen? 3.50. Mientras que si uno va al cine, ¿qué? Yo cuando iba al cine con mis hijos gastaba como 300 o más, ¿verdad? O no necesariamente a la de lujo, sino que era cara, lo que más gastaba era en la comida. Entonces, ahorita ya no es funcional, ya no es funcional para las personas. Entonces, sí tienen que como que reinventar eso, porque si no va a desaparecer. Entonces, lo mismo sucedió con el correo. Todo el mundo tiene, aunque sea un frijolito,
Y cuando se habla de frijolitos, estoy hablando de los teléfonos aquellos chiquitos, y entonces ese frijolito me llega de aquí a Petén. ¿Qué tal, tía? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va con la pandemia? Y la tía, sí, tía, obviamente tenemos que tener saldo y tenemos que tener internet si lo requiere, si es por WhatsApp, por ejemplo. Si no hay mensaje de texto, saldo. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Ahora sí le toca a la compañera que me decía algo aquí en mi sala. Licenciada, así como Sí, dígame. el ya. vehículo se fue creando para un medio de transporte más rápido. Ujú. Porque antes creo que era, antes era a pie, después creo que a caballos. Ujú. No estoy mal. Exacto. Todo el mundo caminaba. Caminaban y caminaban kilómetros, kilómetros y kilómetros. Algunos eran por necesidad y otros para visitar a los parientes, ¿verdad? Pero imagínese que usted le digan, mire, váyase de aquí de Guate a Cobán, no, perdón, más cerca, de Guate a Sololá. Ay, como que sí lo piensan, ¿verdad? Y llevan un montón de maletas con todo lo que y yo creo que nos llevaríamos mucho tiempo. Entonces, el vehículo surge de acuerdo a esa necesidad de acortar distancias, de que fuera de una forma más rápida, pero antes del vehículo hay muchos otros transportes. Por ejemplo, primero fueron los animales, ¿verdad? O las bestias, decían los bisabuelos y los abuelos. Entonces era en carretas. De hecho, yo haré un libro de cómo fueron hace más de 100 años cómo empezó el transporte, porque mis abuelos contaban una historia muy bonita ahí de cómo le llamaban ellos tren, pero en realidad eran porque eran seis carretas o más con yuntas, ¿sí? Con bueyes que iban jalando estas, y entonces así se manejaban. Por ejemplo, mi familia es de la Antigua, entonces se iban de la Antigua a Escuintla, de Escuintla a otras partes cercanas, de la Antigua a la capital, y todo era en carretas. Pues obviamente les estoy hablando de 1920 más o menos. Entonces, cuando todavía en nuestro país no había autos, porque si no le iban a decir, pero en ese tiempo ya habían vehículos, pero no en nuestro país. ¿Sí? Y así sucesivamente hasta llegar al vehículo. Y después del vehículo, ¿cuál fue sustituido? O sea, ¿por qué otro, podríamos decir, en esa misma línea de innovaciones? ¿Qué sustituye el vehículo? El bus. La moto antes del vehículo. El autobús. El autobús, pero estamos hablando la misma velocidad. Ajá. El autobús y el bus. El avión. El avión. Muy bien. ¿Y algo más rápido que un avión? Un barco, ¿no? Un helicóptero. Es más lento. El barco es más Un lento. cohete. Lo único es que cruza los mares, entonces es más rápido. Un jet. Un tren, muy bien. Un tren, un avión. Un jet Pero, privado. digamos, después del avión ya son las naves espaciales, que esas, pues, creo que ninguno de nosotros nos hemos subido, pero de repente algún día ustedes sí tendrán la oportunidad de un viaje a la luna, ¿verdad? Entonces, o sus hijos, sus nietos, sí van a poder ir a la luna. Lo único es que va a ser very expensive, o sea, muy caro. Pero sí se va a poder, mientras que hace 100 años no se podía ir a la luna. Decían, están locos los que piensan que algún día van a ir a la luna, si la luna está muy lejos y todo. No, sí han ido obviamente personas que van con un destino educativo, que van a ir a hacer una investigación, entonces van. Pero sí, por ahí en las noticias de repente decían, más adelante se podrán hacer viajes a la luna. Yo me apuntaría, ¿verdad? Siempre y cuando no fuera tan caro. Entonces, ¿qué herramientas ha inventado el hombre? Desde las naturales, estas eran las herramientas, las naturales eran obviamente la piedra palos,
después de la piedra, palos. ¿En qué periodo? Porque eso los había dejado de tarea. ¿En qué periodo se inventan entonces estas herramientas? Paleolítico. Muy bien, paleolítico. ¿Por qué dice usted, compañera, aquí en el salón de Ana? ¿Por qué dice usted que el paleolítico? A ver, ¿qué leyó? ¿O qué investigó? Porque según la lectura decía de que se llevaban por las herramientas de piedra y de los palos para conseguir sus frutos y todo para su supervivencia. Ok, entonces esto, ¿cómo se llaman estas? Lanzas. Lanzas. Entonces, en el periodo paleolítico eran herramientas rudimentarias, ¿verdad? Luego, ¿qué se da en el periodo neolítico? ¿Será que en el neolítico ya está este reloj? ¿Sí o no? No. ¿Qué herramientas había en el periodo neolítico? Lo que es carros. Los metales preciosos. Metales, dejémosle en metales, ajá. Entonces era el trabajo con los metales, plata, oro, el arco, la flecha, ¿sí? La alfarería. La alfarería, la caza y la pesca, ¿paleolítico o neolítico? Paleolítico. Paleolítico. Paleolítico comienza y continúa en el neolítico. La agricultura, paleolítico, neolítico. Paleolítico. Y en el periodo neolítico, ¿qué invención social podemos hablar? Las máquinas. No, social. ¿Qué cosas sociales históricas suceden en el neolítico? Aparece la interacción del comercio, ¿no? Aquí hay alguien con mucha bulla, vamos a ver quién es. Vamos a silenciar aquí a Solimar, creo que es. Aquí apaguemos los micrófonos, Mariana, Mildred, Jennifer, Solimar. Apaguémonos los micrófonos aquí en el salón 104, porque no sé quién de todos los que tienen los micrófonos, pero hay mucha interferencia. Bueno, ya alguien lo quitó. Entonces, decíamos, ¿qué herramientas en el neolítico? Ya me dijeron. ¿Qué eventos sociales se daban en el neolítico? La agricultura y ganadería. La ganadería, agricultura, ¿qué más? La alfarería. No, pero eso no es social histórico. Comercio. El comercio, eso. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo social histórico es cuando aparece la polis, la política, ¿sí? Y la civis, la civilización. Entonces, cuando aparece la civis y la polis, es decir, la política y la civilización. Un segundo, no está, jefa. Buen día, licenciada. Bien, gracias. Sí, buena. Dice licenciada que ahorita yo estoy en clase en la tarde y tengo dos pantallas abiertas y en la noche hago lo mismo, entonces no creo que sea eso porque aquí le voy a mandar fotos donde tengo yo 2 sesiones abiertas y entonces es imposible que yo no le dé acceso. Lo que pasa es que a veces ya entran tarde y entonces sí voy dando cada 5 minutos, cada 10, pero yo abro desde las 5:20, licenciada, pero si quiere, deme el teléfono y así le mandamos el enlace. De repente lo que no tiene es el enlace. Mándamelo por WhatsApp, licenciada, y con mucho gusto le mandamos el enlace para que entre.
Va. ¿Listo? Ujú. Bueno, entonces que no les doy acceso, dicen, ya vieron. Pero no es de ustedes, es de la noche. Entonces, aquí le vamos a mandar una foto a la jefa para que vea que sí estamos trabajando desde las, ¿qué? 2 menos cuarto que me conecté, ¿verdad ustedes? Cosas que suceden, hombre. Bueno, era la señora Aide Grajeda, que es la directora de fin de semana, bueno, es la directora del área común. Y la subdirectora, su jefa es Tania Udiel, que de repente por ahí está de invitada cuando la vea. Entonces, todos están invitados, pero hay un compañero que dice que no le doy acceso. Entonces, aquí todos le damos acceso. Lo que pasa es de que cuando ya entran después, en su caso, después de las 2, pues va costando un poquito porque nos interrumpe, pero a todos les vamos dando acceso, ¿verdad? Pero ahí están los muchachos que no se van ni siquiera con la coordinadora, sino que ya menos me ponen aquí al rector o al decano. Entonces, decíamos, ¿cómo se llama este joven? Es el relojito. Ustedes en esto son especialistas. ¿Cómo se llama el relojito? Smartwatch. Eso. Smartwatch. Entonces, los smartwatch, pues ahí estamos antes solo lo miraba uno, yo me recuerdo que miraba una serie que se llamaba El Auto Fantástico, ustedes ni saben qué es eso, pero hace como 20, no más, como 30 años, y entonces el chico del Auto Fantástico era muy guapo, por cierto, así grandote, alto, y decía, Kit, se llamaba el auto, y desde el smartwatch le hablaba, y decía, qué chilero, eso no es posible, lo que le hable a un reloj, y ahora pues todos los que tienen su smartwatch solo le dicen ahí, Siri, una alarma, Siri, llama a mi mamá, o como se llame, ¿verdad? Si es de Huawei, pues no sé cómo se llama, si es de iPhone o si es de Samsung. Bonitas esas cosas, pues, bonitas esas cosas. Luego, ¿esto qué es? El otro, lo que está abajo del smartwatch. Una aspiradora inteligente. Una aspiradora inteligente, que por ahí la vi en un TikTok un día de estos, que un gatito se paseaba ahí, ¿vieron? Sí saben, ¿sabes qué es eso del TikTok? Va, yo no mucho sé de TikTok, pero ahí se va defendiendo. Entonces, una de estas quiero yo, miren, por si me quieren comprar una para el Día de la Madre, o para mi cumple, no, porque no sé si van a estar conmigo, pero yo quiero una de estas, porque así tal vez abro la sesión a la 1 y no me va a dar ningún inconveniente. Entonces, estas pulidoras inteligentes, pues, le hacen todo el trabajo a uno, ¿verdad? Ya la señora ya no se va a cansar, ya no tiene que estar barriendo, limpiando y trapeando, porque solita esta se lo hace. Entonces, es en serio, si alguien sabe dónde las venden, por lo menos me mandan el contacto y me dicen, mire, yo las vi en tal lado y valen tantos. Entonces, ahí vamos a pedirle ahí a todos los astros que nos puedan hacer el milagro para que me pueda ayudar con eso, porque desde el tiempo de la pandemia ya no vino la señora a ustedes, entonces. Y por último tenemos aquí el otro. ¿Esto qué es? El amarillo. Satélite. Un satélite. ¿Y entonces qué hacen los satélites? ¿Qué dijimos que hacía el Quetzal-1? Ajá, ¿qué hacen, compañero? ¿Aquí en donde están? Muy bien. Consiguen información, ¿sí? Consigue información dependiendo de para qué fue programada, ¿verdad? Si fue programada para información del cosmos, de la Tierra, o sea, estos se programan desde la Tierra. Estos se programan desde la Tierra y ahí entonces en esta cajita que vemos nosotros acá, en esta cajita de acá, cubos o cube, entonces aquí se le dice, bueno, vas a traerme información del cosmos o me vas a traer información del agua
En este caso, cuando hablamos del Quetzal 1, pues este va a captar información de los lagos, no solo de Amatitlán, sino cuánta cianobacteria hay en nuestros lagos, chapines. Entonces, cómo funciona y todo eso de la cianobacteria, entonces eso se espera captar. Digo se espera captar porque me imagino que algunos, por la gravedad, de repente desaparecen, otros tal vez mucho frío, mucho calor, de repente se destruyen. De ahí sí no sé mucho de satelital ustedes. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Dudas? ¿Aportes? Ya vamos a terminar. Entonces, el trabajo y el lenguaje, dice, son los dos incentivos más importantes que influyeron en la transformación del cerebro del mono en el del hombre. Trabajo y lenguaje. Y así dice el texto y de repente así dice la pregunta, ¿verdad? Ustedes en el examen. ¿Cuáles son los incentivos más importantes que influyeron en la transformación del cerebro del mono en el del hombre? El trabajo y el lenguaje. La aparición del lenguaje entonces fue indispensable para el desarrollo del pensamiento lógico y la capacidad de abstracción. Entonces, por eso estos van de la mano, ¿sí? Estos van de la mano, porque entonces se genera una idea y luego entonces yo ya, así como vimos en la infografía, entonces yo ya voy a ver los mecanismos para transmitir esta idea. Y esos mecanismos que son de creación, de innovación, eso es lo que se llama abstracción. Nosotros usamos entonces, tenemos la capacidad de abstraer y de procesar mentalmente. Entonces, ¿a qué se refieren esos procesos mentales? Cuando hacemos una inducción, deducción, el análisis, la síntesis, cuando observamos una observación y luego hasta llevarlo a la experimentación. A eso se refiere entonces. Todo eso a la vez son por lo menos 8 o más procesos que hace nuestro cerebro cuando genera una idea. Entonces, indue, deduce, analiza, sintetiza, porque es una idea grande. Entonces la separamos, es un análisis. Pero luego decimos, de todo esto, lo más importante es esto, síntesis. Luego nosotros ya hicimos la observación, luego la llevamos a cabo, la experimentación, y todo eso hace nuestro cerebro siempre. Ahí está. Y entonces lo que les decía, que les iba a decir yo el primer día, siempre ten la mente abierta al conocimiento. Siempre. Entonces nosotros no podemos decir, eso no es cierto, eso no sirve. Entonces siempre abierta al conocimiento. Entonces si nosotros queremos indagar más, pues vamos a investigar más. Nuestra base está entonces en nuestro texto. Nuestra base está en nuestro texto, ahí vamos a encontrar todo lo que se refiere a la primera unidad, que es el trabajo del lenguaje, que son el pensamiento y el lenguaje, ¿sí? Que es la función del trabajo en la formación del hombre, etc. Entonces, ¿alguna duda, jóvenes? No, licenciada. No, licenciada. Entonces, ahora vamos a ver, me abriste los videos. Vamos a ver, ya que tenemos tiempo, vamos a ver un pequeño video. Un segundito de tiempo nada más. Mientras les pongo el video. Aquí se los voy a poner a la vez porque hoy no se lo compartí a Ana. Cuando ya se vea y se escuche, ustedes me dicen, sí se ve, me dice Ana, y en el otro también me dice, ya podemos ver. Si no se ve, me dice, no vemos nada. Entonces, vamos a ver. Los de 4 décadas no tenemos la habilidad que ustedes tienen de hacerlo todo como más rápido. Pero sí lo hacemos. Listo. Bueno.
Me dicen entonces a la cuenta de 3, le voy a dar a la vez para que los dos sean a la vez. Compartir, share. Comentarios, preguntas del vídeo de la clase de hoy. Chicos, Licenciada, dígame. yo tengo una duda Dígame, William. Respecto a la tarea de las 2 guías. ¿Se hacen a computadora o lo hacemos a mano? Sí, lo que pasa es que dimos las instrucciones generales el primer día, posiblemente usted no estaba. ¿Puedes tomar una? Probable. Entonces, vea, nosotros estamos trabajando un programa que ya Ana nos compartió, programa, libro y guías desde el primer día. Entonces, si usted no lo tiene, se lo solicita a Ana Tesen, que es nuestra auxiliar. No, de hecho, ya las tengo. Mi pregunta es si lo hago a computadora. Sí, entonces el primer día le decía que habíamos dicho que se pueden hacer, hagámoslo en la computadora, hagámoslo en la computadora, pero dijimos que no íbamos a aceptar un copy-paste. Sí, porque hay preguntas donde dice, por ejemplo, escribe con tus propias palabras. Entonces, por ejemplo, si William y María Dayan tienen lo mismo, entonces ahí se vería si usted copió. Aparte de eso, yo les dije, en cada guía les voy a pedir algún agregado. Entonces, el problema es que si lo hace a mano, de preferencia que les quepa en una hoja cada guía, 1 o 2, ¿oyen? Porque si lo van a escanear, entonces después para subirlo a Classroom cuesta un poquito. Entonces dijimos que en computadora porque lo van a pasar a Classroom en PDF, ¿sí? En PDF. Entonces, ¿podemos mandar el link, Ana, para Classroom, por favor? Porque ellos todavía no lo tienen. Y si usted puede compartir, Ana, ¿dónde es que entran? Ahí está. Entonces, pasémoslo en WhatsApp también, que yo le había dicho que no, ahorita lo vamos a poner en WhatsApp. Ana, ¿qué les compartió de Classroom? Ana, ¿usted puede compartir su pantalla para que ellos vean cómo es que tienen que entrar a Classroom aquí en donde está usted? Y luego yo les explico aquí a los chicos. Este es del 103, el que usted me escribió ahorita, ¿verdad? Sí. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, y ahorita está Ana diciendo dónde. Explíqueles aquí, van a escuchar los compañeros, van a abrir el link que usted les mandó para que escuchen cómo hay que hacer. Atentos aquí los que están en mi salón. Ya, Ana. A Classroom, si han tenido clases anteriores en Classroom, tienen la opción aquí del signo más. Le dan ahí y le dan unirse a la clase. Entonces ahí les va a pedir un código. Ese es el que yo les mandé el martes, pero igual se los voy a volver a mandar para que ya, solo al ingresar el código acá, ya les va a dejar entrar a la clase. Está como profesora Rosario. Punto. Ustedes son del el rosado, ¿oyen? Entonces, verifiquen que sea eso. Es el código para entrar a Classroom es
Y, 5E, 5E, D y 4W. ¿Oye? Yo creo que aquí ya lo compartió una compañerita. Ahí ya te lo compartí. Sí. Ya lo compartió aquí Benjamín, entonces es classroom.com y ahí con ese enlace entran de una vez y luego Y5E y 4W y ya se une. Entonces, ahí es donde van a mandar William todas sus tareas, pero ahorita solo les estoy diciendo que las tienen que hacer la 1, 2, todo lo que es primera unidad, ustedes verifiquen el nombre en el registro del tiempo, el nombre producto del desarrollo gradual del mundo animal. La 1 y la 2 a este momento ya tendrían que haberlas, gracias Ana, ya tendrían que tenerlas. 1 y 2. Ahora, ¿cuándo la van a enviar? Pues todavía no. Posibles fechas de exámenes del 13 de febrero al 23. Entonces, la otra semana sí ya les voy a pedir. Entonces, por eso deben empezar a hacer la 1, 2, todo lo de la primera unidad, para cuando yo les diga, manden sus hojas en PDF de la guía 1, 2 y 3, pues ya las manden. ¿Sí? Michelle dice que es del 104, pero no entré allí por límite de estudiantes. Para Michelle, ahorita estamos solo del 103. Estamos en el 103, pero cuando ya llegamos a 100, entonces no, después no se quejen ustedes que no los dejo entrar, sino es porque Meet solo deja 100. Y entonces eso también lo explicamos el primer día. Después de 100 ya no se puede, por lo tanto el profesor tiene que activar de alguna manera otra sesión. Yo tengo 2 computadoras y por eso se me facilita abrir las 2, pero van a haber profesores que solo tienen una y entonces si uno activa su celular hay una gran interferencia y ya no se puede hacer mayor cosa. Entonces no es el caso de ustedes. Sin embargo, ya vieron que ustedes se dieron cuenta que me llamó la licenciada Aide y a pesar de que uno abre las 2 y hace lo posible, siempre el estudiante está insatisfecho. Entonces, espero que no sea el caso de ustedes. Para Michelle, entonces, por eso es que está en el 104, por lo de 100, dijeron que nos van a activar las licencias, pero eso sí ya no depende de mí, no sé cuándo van a activar las licencias. Pero si no, me imagino ahorita ya está Humberto que quiere entrar, me imagino que ya es de la otra clase, igual le voy a dar admitir, si no, espero que no le han entrado. Entonces, si ya no hay dudas, compañeros, todavía tenemos 15 y 25 más 5 para abrir la otra sesión. Todavía escucho a otra persona. Licenciada. Dígame. Con respecto a las guías 1 y 2, la mayoría de la información la encontramos en el libro, ¿verdad? El 100% tendría que ser. Ah, muchísimas gracias. La forma como se van a evaluar ustedes, lo digo otra vez, lo he hecho en todas las clases, es el libro, las diapositivas, lo que yo hable aquí, que es la clase magistral, y las diapositivas, las presentaciones que yo les mande. Entonces, vamos a la otra semana, ya terminamos el contenido. Si de aquí al jueves ustedes todavía, o sea, la jueves de la otra semana, de hoy en 8, ustedes todavía tienen duda de alguna guía, me dicen, mire, esta sí, definitivamente no la encuentro en ningún lado. Entonces, con mucho gusto yo les digo en qué página está o les digo la respuesta, ¿verdad? Pero sí, las guías son de lectura, hay que leer. Aunque yo les mande la presentación, no todo lo que está en la presentación, hay que leer el libro. Entonces, para la primera unidad estamos de la página 1 a la 52, si no estoy mal. Pero ahorita apenas vamos en la 30. Cuando yo les dije periodo paleolítico y neolítico, eso estaba de la 24 a la 30. Entonces, ¿alguna otra cosita? Porque ya tengo que terminar la sesión. No, licenciado. Dígame. Yo empecé hasta ayer porque sí tuve bastantes problemas para poder meterme, entonces solo quería saber si lo que hicieron la semana pasada todavía lo puedo entregar. No han entregado nada, compañera. No hemos entregado nada.